Buenas tardes. Gracias por asistir en esta noche fría en Logroño. Gracias al delegado de Defensa que nos acompaña. Y Saquio, todos los conocidos, Federico y demás. Voy a decir unas palabras de los dos, aunque la mayoría yo creo que los conocemos. Pero bueno, un poco seguir la costumbre y empiezo por Federico. Federico Soldevilla Ágreda, investigador como nadie de la historia de Logroño, ha estudiado el pasado de nuestras calles, plazas y avenidas, la biografía de aquellos personajes más ilustres de la ciudad, los hechos y acontecimientos más relevantes que han ocurrido. Cotorras, calleros. Y junto a la labor de indagación y recopilación ha sabido compaginar otra tarea no menos importante, la divulgación. Gracias a las explicaciones de Fede en charlas, paseos y publicaciones en periódicos y revistas, somos un poquito más sabedores de esta historia, de nuestra historia de la cual debemos aprender y por tanto ser partícipes, no solo para conocer la realidad urbana que vivimos, sino también para transmitir este legado presente y pasado hacia el futuro. Bruno Callejas Calona, el historiador más joven seguramente de Logroño, nacido en esta ciudad en 1999, de Navarra, de Azucena, es director de la revista humanística y literaria Nadario. Recibió el premio literario Día del Libro en el 2015 por su obra No son buenos estos tiempos que nos toca vivir. En el año 2020 empezó a escribir la sección Cómo hemos cambiado el Logroño de ayer y de hoy, que se publica todos los lunes en la contraportada del periódico El Día de la Rioja, con una temática de historia de Logroño. En 2021 se ha publicado con Editorial Sin Índice Cómo hemos cambiado el Logroño de ayer y de hoy, un libro que recopila las 25 primeras contraportadas. Además también colabora semanalmente en la televisión Las 7 de La Rioja, acercando monumentos y rincones de Logroño a los espectadores. Y nada más, ponía aquí un poco de Maximiliano, pero ellos lo van a explicar mejor. Así que escuchamos. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues hablar de Maximiano, llevamos tiempo trabajando en ello, pero es hablar de, yo creo que de un personaje de los más relevantes que hemos tenido y sobre todo más conocido. Entonces, al final, para no pisarnos, que alguna cosa la repetiremos y demás, porque hemos ido preparando cada uno por nuestro lado y entonces al final, bueno, pues lo que salga, si hay algo que se repite, así se nos queda mejor. O sea, no es más que reafirmar las cosas que digamos. Vamos a empezar un poco conociendo el personaje. Yo voy a hacer casi un paso, me voy a olvidar de su obra, aunque veremos lo que nos queda en Logroño así, en un mapa, pero sobre todo quién era la persona y por qué fue tan importante. Bueno, aquí he puesto que no tenéis que leerlo, pero lo de Maximiano Félix Hijón es como lo bautizan en la Redonda. Este grabado es muy curioso porque él es lo que conocía y además un edificio que después cuando hablen de su formación y demás va a ser importante, es este de aquí, ahí que lo pongo con la flechita en el ratón, que era como podía ser el Palacio del Obispo. El Palacio del Obispo ocupaba casi toda la plaza del mercado y va a ser él después en sus proyectos que lo que va a hacer es reinventarse un poco esa zona, luego lo explicará. Entonces, ya vemos, Maximiano Félix Hijón nace en 1825 y claro, en la Paulita, en la partida del bautismo viene hasta que a las 9 menos cuarto. No sé si es bueno o malo, que dicen que nace de madrugada es mejor. Su familia, Juan Hijón, era de Logroño. La madre era de Eibar y los abuelos paternos, que luego lo vamos a ver otra vez, uno de Logroño y la mujer de Alberit. Y los maternos son los dos de Eibar, o sea que tiene. Y fue apadrinado en ese momento por Domingo Zabarte de Mondragón, o sea que vino gente a su bautismo. La casa de Hijón, aunque luego la vamos a ver, esto para que sabáis, todos conocéis la calle Herrerías y lo que sería la calle Mayor, o Marqués de San Nicolás, que como dicen algunos, dice que la Mayor no está, que voy buscando la calle Mayor y no está porque pone Marqués de San Nicolás, pero bueno, sigue siendo la Mayor. Pues él va a nacer justamente
en lo de Vinos Lepchundi, esta es la casa donde van a hacer él, porque aunque la casa suya, que se la va a hacer él mismo, era el jardín de esta casa. Aquí he puesto 4 datos, pero es a nivel anecdótico del siglo XVIII, de quién era. Era del noble Ponce de León. Pedro Ponce de León era el propietario de esto y del jardín de la calle Reguía. Estaban comunicadas las casas en el sentido de que era parte de la casa. Pues aquí va a ser donde van a hacer más y menos. Contar un poquito la historia de sus antecesores, el padre. El padre va a hacer un poco de todo. Al final era carpintero, era agrimensor y tiene importancia este dato, es curioso, que Juan Hijón aparece en la lista de los 80 fundadores de la Sociedad Patriótica de Logroño, en 1820. Esto fue el investigador de Santo Domingo, cuando hizo todo aquello, sacó, dice que está aquí Juan Hijón, el padre de... Entonces, pues bueno, esto siempre, la historia, lo bueno de la historia es que todo el mundo sabe algo que tú no lo has tenido en cuenta, y después mezclando los datos, va bien. Entonces, es un poquito. En 1836 todavía vivía en el 106, que era la casa que hemos dicho donde nació, y su taller lo tenía en la misma calle Mayor. Anteriormente lo había tenido en la calle San Blas. Trabaja incluso Juan Hijón, el apeo, aquí en Logroño es muy importante, en 1818 el apeo. El apeo es las edificaciones que hay, pero hay medidas, miden las varas de fachada y un poco es lo que da a los planos que tenemos, viene mucho por el apeo de 1818, y este va a trabajar como agrimensor midiendo para él. ¿Cómo no iba a ser arquitecto si tenía estos antecedentes? Su abuelo, fustero y tornero. Fustero era lo de los fustes, que también se trabaja, pero es el carpintero. Podríamos decir, hoy en día lo llamaríamos ebanista, que era más su tío, por el que llevaba el Félix, ensamblador. Las casas, pensar que se hacían de madera. Las casas se componía toda la madera y después empezaba a pensar en poner, entonces, adobes o lo que era la casa, siempre, pero la primera estructura era de madera. O sea, que eran los más importantes, tenían que hacer todo el entramado para hacer. Y después su padre, pues bueno, estuvo trabajando de todo eso, de carpintero, maestro, agrimensor, maestro de obra. Este cuadro, que es un poco farragoso, es un poco su historia. Hemos hablado ya de sus abuelos paternos, la que era de Alberite, la que era de Logroño, Vicente, de los maternos, que son de Eibar, pero sobre todo Juan Hijón, porque hay una persona que va a ser muy importante y va a ser su hermanastra. Juan Hijón se va a casar en primeras nupcias con Agustina, que era de Escoriaza. Esta va a ser la mujer, la primera mujer. De ese matrimonio van a nacer Josefa Hijón, que va a tener mucha relevancia aquí en Logroño porque va a acudir posteriormente a Logroño una vez que fallece su esposo. Josefa le pasaba unos años, nació en 1808, le pasaba unos años, claro, se casaba de segundas nupcias el padre con la Antonia María de Ibarra, que era la de Eibar. De este matrimonio va a nacer solamente Maximiano Hijón. Pero la hija anterior se va a casar en Madrid, que va a ser muy importante para toda la formación de Maximiano y demás, porque es difícil que uno de provincias, cuando llega a Madrid, pues tenemos que pensar en Paco Martínez Soria, con los pollos y poco más, ¿no? Pero este iba a venir a Padrimau porque, si leemos aquí, el marido de Josefa era mariscal mayor del regimiento de caballería de Lusitania, o sea, tenía arraigo y tenía propiedades en Madrid. Este es el que va a apoyar de alguna manera, el que después se van a cambiar las tornas y van a apoyar a ellos cuando que vienen a Logroño. Una vez que fallece, vienen a Logroño. Pero aquí que vemos, y he puesto aquí, vemos esposas, se va a casar Maximiano, pero aquí ya eso cada uno cuando empiezas a leer tuvo que ser casi matrimonios de conveniencia. Son 5 los hijos que tienen Josefa, su hermana, o sea que son todos sobrinos. Constancio, que seguro que lo nombra luego Bruno, Estefana, que se va a casar con Pedro del Val, que va a ser trasladado aquí a Logroño
como director de telégrafos, y va a morir aquí en Logroño. Y Rosa López Corona, nos suena más Rosa López Corona, y la otra falleció de niña, otra hermana. Pero sobre todo, Estefana, cuando se queda viuda, cuando está trabajando aquí, se queda viuda, yo creo que es un acuerdo entre tíos y demás, que a dónde va a ir la herencia, que después Rosa Corona en alguna, incluso en el testamento, dice que estaba enamorada de un personaje como era su tío, entre comillas. Sabemos que no es de vía directa. Bueno, pues simplemente que la importancia de toda su vida va a ser relacionada con sus dos sobrinas, porque después de morir Estefana, se casa con Rosa Corona, con la hermana de la sobrina. Es un caso curioso. Lo que Massimiano va a ser una de las personas más ilustradas del momento en aquello. Luego vais a ver lo que acaba su vida. ¿Qué formación tuvo? Pues empieza como todos, en el Logroño. Empezó a estudiar, estudió matemáticas en el Instituto Riojano, entonces, que estaba situado pues, en el convento del Carmen, antes incluso de hacer el Instituto Sagasta. Después se va a ir a Madrid, pero como lo va a contar Hugo, pero sí que hay un personaje muy importante en su vida que va a ser Matías Laviña. Y ahora os lo enseño. Y va a acabar siendo pues, el mayor representante, entre comillas, aquí y en Navarra, de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Este es el personaje, Matías Laviña. Vino aquí, era un arquitecto que en su día se había formado en Roma, muy importante, pero aquí vino a ofrecerse incluso al Logroño. No sé en qué periódico salía en aquella época de que necesitaban arquitecto aquí, y viene y está trabajando en algún momento para el ayuntamiento. Pero va a coincidir y le va a dar clases de matemáticas a él. ¿Qué va a pasar? Que luego Matías Laviña va a estar también estudiando, o sea, va a tener estudio en Madrid, y Massimiano va a seguir de alguna manera con él. Por decir, las obras de Matías Laviña, que viene al caso, es que es el que hace toda la reconstrucción y la recuperación de la Catedral de León, o sea, de las obras más importantes. Una curiosidad para conocer a la persona, son sus quintas, cuando lo van a mandar a la mili, y él declara, en 1844 declara que es corto de vista, y se viene con unas gafas de culo de vaso, es lo que pone en el texto. Y los del ejército dicen que no se lo creen todo, que vuelva a venir a otras quintas, y es curioso, vamos, las quintas que tiene, es también en los archivos es muy bueno buscar lo de las quintas, porque nos da más o menos en el año que fallece su padre, y le da más datos, y dónde vive, hasta qué año están en una casa, y después se pasan a la casa ya que se había construido. Interesante, pues eso, aquí le dicen no, que si tuviera miopía tendría que tener dilatadas las pupilas y demás, y que no era el caso. Le dicen que es soldado, que tiene que ir a la mili, pero él protesta y sigue pues pidiendo, como se dice, las prórrogas, y en 1849 es cuando pone que lo sortean, no sé a dónde le toca, porque de ahí no hemos podido saber más, ni si fuera. Yo creo que ya está trabajando y no hace la mili al final. Pero es curioso que, siendo corto de vista y demás, su obra más reconocida, o por lo menos no sé si Coello, va a hacer en los años 50, va a recorrer España y va a hacer planos de toda España. Y el más complicado podía ser seguramente Toledo, porque Toledo, las callejuelas, eso, y ese es hecho por Massimiano, es el que mejor nota tenía en San Fernando en la cuestión de dibujo. Una cosa que se le va a reconocer siempre va a ser que va a ser el miembro de la Comisión de Monumentos, tanto aquí como en Pamplona, representante de San Fernando, de Henares. Aquí, por ejemplo, es una cosa particular, y pongo lo de San Bartolomé, porque por él se va a salvar San Bartolomé. San Bartolomé se estaba barajando en derribarla, en hacer un teatro y demás, porque se había convertido, no tenía ya parroquia, se había convertido y estaba entonces usándose de carpintería y de carbonera.
va a salvarlo con un presupuesto que saca, simplemente va a conseguir que haya un proyecto para San Bartolomé. Y lo querían hacer Museo Provincial San Bartolomé. Y va a conseguir, estamos en el año 48, después van a venir las desamortizaciones y demás, todas las obras que se iban quitando, él quiere recuperar, que todo lo de los monasterios y demás acabe en San Bartolomé, o sea que podía. ¿Qué hace con esto? No se llega a hacer nada en San Bartolomé, pero ese tiempo que no se derriba y no se hace otra cosa en San Bartolomé, va a dar tiempo para que lleguen los jesuitas y demás. O sea que San Bartolomé se salva para traerle. El ayuntamiento, en este ayuntamiento lo nombran arquitecto de Logroño. Estuvo un año de interino, en el año 1854 está un año de interino, y después lo nombran en el año 55, en enero de 1855, con la votación unánime. Es curioso que en el acta municipal lo que destacan es que después de transcurrido el tiempo de ser interino y considerando los conocimientos artísticos, las demás relevantes prendas que lo adornan, el celo, inteligencia, y que el voto que fue unánime. O sea que en 1855, el 27 de enero, es arquitecto municipal. Va a ser luego arquitecto provincial y demás. Esto, mucha letra, pero os quiero resumir. Simplemente va a ser persona con carácter. Y en un momento, ya trabajando en Navarra, se le va a imponer que van a nombrar a un ingeniero militar y le nombran director de obras públicas al ingeniero militar. Y claro, él protesta porque no puede ser que el ingeniero militar esté, sea director de edificios y demás. Al final hay una polémica, él recurre a la Academia de San Fernando, él renuncia a su cargo, que estaba entonces de provincial en Pamplona, se quiere ir, renuncia a su cargo y lo que hace es pedir a la Real Academia que esto tiene que solucionarlo. Hay un conten y llegan para contentar a todos, el ingeniero sigue de director, pero solo de la obra de caminos. Y lo que son edificios, reparaciones y demás, vuelve en manos de arquitectos. Pero él había puesto su cargo, esto y había protestado a Madrid. O sea que era de concepto fuerte. Sus obras ya hemos visto que si dibujando el plano de Toledo, lo que hacía después eran grandes planos. Y lo que aquí está proyectado es toda la parte oriental, y es un plano de 1869 que coge lo que es la glorieta. Bueno, pensamos, vemos la Plaza Toros, pero hay que situarla, la Plaza Toros de Avenida Colón con Duquesa de la Victoria, por situarnos. Aquí estaría el cuartel de artillería, todo esto es Avenida Navarra, aquí vemos el hospital, y es el plano de alineaciones. Ya tenemos el espoloncillo que va a dar paso, estos jardines que dibujan van a ser los que luego se van a construir. Importancia, otro dato también, que estuvo presente en el incendio, y es felicitado por el alcalde y demás, tanto como Francisco Luis y Tomás, que va a ser el que después coja el cargo de arquitecto. Ya está de arquitecto provincial, aunque está en Pamplona, está a caballo, su casa la tiene aquí y está trabajando en los dos sitios. Estos, por situarnos, desde la caseta de carabineros de Puente de Piedra, todos los puntitos verdes que tenemos aquí son más o menos obras de Maximiliano Hijón que todavía podemos ver dentro de situaciones. En el hospital trabajó en Dos Alaras, tendríamos que ir también, por ejemplo, la Bene, que siempre se le ha puesto, que es de Arregui, pero Arregui no llegó a hacer la Bene, y la Bene la hizo Maximiliano Hijón en una. La Redonda, el hacerla con catedral de la Redonda, pues él participa con Luis Barrón y demás, y hacen cuando se hace esa falsa girola para hacer la catedral. Era insigne, pero no era catedral, entonces hacen esa obra, le va a tocar a Maximiliano Hijón también. Y muchas casas que luego va a explicar además Bruno. Como hombre notable de la ciudad, pues va a ser del Círculo Logroñés, va a morir como presidente. Siendo presidente él es cuando fallece. Pero ya veis que empezó desde 1856, siempre vocal, vicepresidente, y en el 91
cuando fallece está de presidente, o sea que estaba en toda la sociedad riojana metido. Curioso, era, pues bueno, ver a dos sobrinas que venían de Madrid cuando vinieron, algunas dicen que del folclore, se dedicaban, cantaban, pero cantaban recitales y demás, estaban metidos también. Y lo que va a hacer es, pues eso, aquí es en plan irónico eso de nos vemos en casa de su tío, porque hay referencias a cómo celebraba el señor Maximiano Hijón. Hay incluso un expediente donde piden la entrada de carruajes a la calle Herrería. La entrada de carruajes porque a las fiestas que preparaba el señor Hijón tenían que llegar. Entonces pide la autorización para que el ayuntamiento deje entrar en esas calles estrechas. Bueno, esto es en El Sol de la República, un periódico bien explicado pormenorizadamente todos los que van a actuar en un cumpleaños de don Maximiano. Hay desde Bandurrias hasta las hermanas Estefana, Corona y demás cantan también cosas italianas, o sea que eran de postín. Esa casa era la cultura, era casi... Como era personaje ilustre, va mandado por el ayuntamiento también a la Exposición Universal de París, la del 78. Aquí está como vocal y demás, y visita también. Le llamaban también en algún momento, dice que era muy afrancesado, que las obras que era un poco afrancesado. Esto es todo así recreación, pero en el Ateneo van a actuar su esposa, la Rosa Corona, la segunda esposa, en el 270 aniversario de la muerte de Cervantes. Va a cantar y demás. Maximiano Hijón en ese momento era el vicepresidente del Ateneo también. O sea que todas las cuestiones hay. Hay un momento, en mediados del siglo XVIII, que es muy importante, todos los seguros. Ya aún vemos en nuestras fachadas que había que conservarlo, y eso sí que había que decir, ojito, no quitéis esa chapa que pone ahí, seguros mutuos, que ponen seguros, porque son las sociedades de riesgo y demás, que había póliza de incendio en casi todas las casas. Es obligado. Pues bueno, Maximiano Hijón fue también uno de los presidentes de la Sociedad de Seguros Mutuos de aquí de Logroño. Llega la defunción y muere de pulmonía a los 66 años, aquí los que la atienden y demás. Fue una muy triste por lo que os digo, era presidente del Círculo Logroñés, o sea, de gente conocida, y ha sido del Ateneo, o sea que fue un entierro casi como el de Espartero. Es una foto de cómo fue el entierro de Espartero y he aprovechado, pero vamos, la construcción de Maximiano. Y simplemente su última morada va a ser en el cementerio. Aquí hay una silla, ¿Qué silla? En el cementerio van a estar, ese fue su panteón, que hoy en día si lo buscáis ya no está, porque como no tuvieron descendencia, aquí se acabó quitándolo, pero vamos, en vida todavía ponía Hijón, o sea, en vida, quiero decir que en los años 90 estaba todavía, pero ha sido vendido y ahora tenéis otro nombre. Buscándolo, lo encontramos por buscar algo referente a la arquitectura, y era la columna truncada. La columna truncada, pues pensar que es la columna, los arquitectos cuando se parte una columna es que te ha partido la vida, pues. Y simplemente lo demás lo dejamos. Esta es la casa, pero como va de esto, yo con esto acabo. Luego, si salen más temas, vamos hablando de la... Solo he querido acercar la figura de Maximiano. Pues buenas tardes y bueno, a ver, gracias por acompañarnos y bueno, pues como bueno, Fede ha hecho una aproximación a la vida, a mí me gustaría hacer un pequeño repaso por la obra. Abarcar la obra de una persona tan prolífica como fue don Maximiano pues es un poco difícil. Así que bueno, antes
nosotros escribimos en su momento en la revista unos artículos, nos referimos a él, ahí tenéis todas las descripciones. Yo lo que quiero es un poco aproximaros y que veamos un poco esa obra, tanto la que queda como también la que no queda, o los proyectos, porque para conocer a la obra de Massimiliano, sobre todo en Logroño, en el Archivo Municipal de Logroño conservamos muchos proyectos que él diseñó para muchísimas fachadas o muchísimas casas de nuestra ciudad. Bueno, lo he organizado un poco cronológicamente, que son los edificios un poco más señeros. Como nos ha dicho Fede, estudió en lo que hoy es el IES Sagasta, que entonces era el Instituto de Segunda Enseñanza, que se ubicaba en el Convento del Carmen. Ahora mismo esto fue desamortizado y bueno, esto pues ahora mismo está construido el Sagasta. No me voy a detener mucho más, simplemente remarcar, como ha dicho Fede, que ya es una persona que viene con antecedentes familiares, ha tenido en la familia varios miembros ilustres y bueno, en Logroño empezó sus estudios, que los continuará en la Real Academia de San Fernando, en Madrid. Como ha dicho Fede, bueno, pues él llega allí, pues sí que tiene una vida y entra en contacto con el Madrid de la época. El Madrid de la época, bueno, es pues el siglo XIX, mediados y ya la segunda mitad. Se está recomponiendo el país después de la primero Guerra de la Independencia y posteriores décadas pues, con los reinados de Fernando VII y bueno, entra en el Madrid isabelino. Un gusto que bueno, pues que se empiezan a recuperar pues algunos de los elementos pues, más vistosos, como puedan ser pues el gusto por el yeso, el gusto por las columnas, el gusto por lo italiano y por lo francés. Entonces bueno, pues eso él entra en contacto en ese mundo que digo en Madrid. Y bueno, pues es lo que conoce, lo que luego él nos trae aquí. Y es donde él empieza a trabajar. Ha mencionado antes Fede el Palacio del Obispo. El Palacio del Obispo se ubicaba en lo que es la actual Plaza del Mercado, ocupando pues gran parte de ella, dejando simplemente una pequeña calle para poder pasar. Bueno, estamos viendo en la imagen, es el que será uno de sus proyectos de la carrera, que es el diseño de un ayuntamiento. No es un proyecto para llevarlo a cabo, no es un proyecto para haberlo hecho, simplemente, pero él ubica ese ayuntamiento en la que es su ciudad. Y bueno, decide colocar en lo que es en el frente, toda la parte que estamos viendo central, son los edificios que hoy son los porches de la Plaza del Mercado, y bueno, él proponía la construcción de un ayuntamiento. Como vemos también, pues desde luego, con elementos pues, como columnas, arcos, todo pues de esa inspiración de ese Madrid isabelino que él está conociendo, donde él ha entrado en contacto, digamos, con esa vida. Bueno, pues un poco el proyecto y eso ya pues de su gusto por él volver también a su tierra, a su Logroño y pues, llevar allí a cabo sus proyectos. Como hemos dicho, bueno, pues el plano de Toledo, desde luego uno de los más importantes. Y bueno, desde la Real Academia, como ha dicho Fede, es nombrado representante y bueno, empieza también a viajar. Pero claro, él cuando viaja, pues hace uno de sus primeros viajes a Olorosa-Meri. Y bueno, ahí empieza a conocer de nuevo también pues cómo se está trabajando en la Francia del momento. Y bueno, pues cosas que él luego trae aquí y empieza a aplicar en los que serán sus proyectos aquí en Logroño. Bueno, vamos un poco más rápido, pero aquí bueno, su década, uno de sus más importantes huellas quedará en Navarra. Estamos viendo el proyecto del Salón de Trono dentro del Palacio de la Diputación, del Palacio de Navarra. Es una obra que bueno, pues se está realizando como muchas de las ciudades. En el siglo XIX han perdido sus murallas, las murallas se derriban y se empiezan a modernizar. Ya no hace falta tanto esa construcción defensiva como ya grandes avenidas para poder caminar, para dar una vida más moderna. Y bueno,
En Navarra, en este caso, se retira aquí un convento que había y se coloca el que será el Palacio de Navarra. Es una obra en la que intervienen muchos y muy notables artistas y bueno, uno de ellos será don Maximiano. Don Maximiano que diseñará únicamente lo que es el Salón de Trono, que recreará, intenta recoger todo lo que significa Navarra, los personajes más importantes o los hechos más importantes para Navarra, y los recrea en una sala. ¿Qué tenemos? Pues bueno, tenemos como buen arquitecto y buen gusto del siglo XIX espejos. Espejos nos dan una sensación de mayor amplitud, porque no es una sala tampoco muy grande, pero la presencia de los espejos nos permite hacernos una idea de mayor tamaño. Arriba tenemos toda una franja que se van representando, las pinturas las hacen varios artistas, los reyes de Navarra. Los que habían sido una representación un poco idílica a veces, pero va recogiendo y debajo de cada uno va poniendo quién es. Como ha dicho Fede, en esta obra interviene su cuñado Constancio Corona, su sobrino. La familia hemos visto que era un pintor. Entonces, bueno, pues como pintor que era, pues él le gusta y bueno, pues él como familia lo conoce. Arriba, ¿cómo remata? Pues coloca unos escudos de las localidades más importantes de Navarra y en medio unos medallones con los bustos de los navarros ilustres. Pues tenemos a Francisco Javier, tenemos mucho. Es un salón que la verdad merece la pena. Pero bueno, nos vamos a ir a las fotografías, que bueno, esto es lo que vemos en la actualidad. Vemos lo que hemos dicho, los espejos, vemos el friso y vemos aquí uno de los episodios, que son, este en concreto es la proclamación de Íñigo Arista sobre el Monte Oroel, y enfrente tendríamos la batalla de Roncesvalles, que son dos de los hechos más importantes para el devenir de Navarra. En el centro se coloca un gran dibujo que son alegorías, también muy del gusto del siglo XIX. La primera es una alegoría navarra, rodeada de las formas del buen gobierno. Una pintura que las hace precisamente Constancio y bueno, pues que remata todo ese techo. Vemos aquí los dos tronos, que es de ese pasado real, y aquí tiene también, que no se aprecia del todo, hay un fragmento de las cadenas originales de Navarra. Es un salón que merece la pena visitar. Pero claro, como hemos visto, él lo que hace es el diseño, porque claro, lo que son la decoración, las pinturas, son ya de otros artistas. En un primer plano vemos también la alegoría, que es un diseño, un dibujo desde luego que merece la pena ver. Y bueno, aquí vemos en una postal, en concreto pues con Alfonso XIII como monarca. Bueno, también en el año 1857 recibe otro encargo, la construcción del Instituto Provincial de Navarra. Este instituto, bueno, es un gran edificio que se ubica junto a la catedral, que estaría aquí, y bueno, que tiene dos patios. Tiene un patio más grande y un patio más pequeño. Que, bueno, que recoge también de nuevo ese gusto por el Madrid isabelino y por ese gusto isabelino de la época del siglo XIX. Coloca medallones con figuras humanas, guirnaldas, también de clara inspiración a veces incluso en los romanos, y bueno, diferentes columnas. Arriba se remata también con estos, que vemos esta especie de jarroncillos que se llaman cráteras, que también tiene su diseño, que bueno, él luego él las coloca y luego bueno, pues se las encarga a otros artistas. Vemos ahí el dibujo, que están claramente medidas, está claramente proporcionado todo el edificio. Y bueno, como instituto que era, pues hay diferentes alegorías pues a las diferentes artes y a los diferentes conocimientos que allí se imparten. Ahora mismo, si nos fijamos, bueno, pues la verdad que bueno, se han desprendido algún fragmento de ellos y la verdad que bueno, pero son desde luego unas imágenes muy interesantes. Si nos acercamos, nos cruzamos la puerta, en la puerta nos encontramos también otro carismático elemento, también muy presente en algunas de las construcciones de Maximiano, que son las aldabas con la forma de la cara del león, que sirve para llamar. Bueno, nada más cruzar, nos encontramos con un vestíbulo, que tenemos
Tenemos un gran vestíbulo con una gran yesería y multitud de elementos pues, muy del gusto de la época. Y lo más imponente nos lo espera justo después, que es esta doble escalera que servía para acceder al edificio. Esto es un gran patio que en su momento, cuando Massimiano lo diseña, está abierto y bueno, tiene, nos dice las fuentes que tiene un jardín. Es bueno, una rica escalera doble que luego él recreará también en lo que es su casa, que sería bueno, más pequeña, pero es más o menos este tipo de escalera. Pues, bueno, muy de gusto, como digo, del siglo XIX. Pero no queda ahí. Bueno, la vemos ahí de frente y bueno, también vemos que lleva sus gustos pues, de esas yeserías con motivos florales también que le gustan mucho a don Massimiano a los techos del salón de actos o de la capilla, que bueno, ahora mismo esto es la sede del Instituto Navarro de la Administración Pública. Bueno, ha sido un poco pues, bueno, cambiados los usos como es lógico, y bueno, pues pero vemos que aún se mantienen muchos de estos elementos que él diseñó. Como hemos dicho también, representante en Navarra de la Comisión de Monumentos. Don Massimiano salvó también de esa desaparición el monasterio de Leire, que era, para quien no lo sepa, es el panteón real de los primeros reyes de Navarra. Estaban aquí enterrados. Había sido desamortizado en el año 1836. Y bueno, pues en estos momentos, cuando llega Massimiano, pues se encuentra abierto a cualquier tipo de expolio. Incluso bueno, el párroco de Iesa, que es el pueblo que está justo debajo, había tenido un poco la deferencia de subir un día a la iglesia y rescatar los restos de los reyes y meterlos en un arcón para que no se perdiesen. Y bueno, pues como muchas veces pues estos edificios tenían la piedra, era muy buena, pues bueno, pues siempre eran fácilmente pues, reutilizables. Pero bueno, don Massimiano planteó que era una construcción y que era parte de la historia y que debía salvarse de la construcción. Entonces bueno, pues como ha dicho Fede, con la iglesia de San Bartolomé, pues lo mismo pasó con el monasterio de Leire, también se lo debemos a él. Pero bueno, también hemos dicho que fue arquitecto municipal en Logroño y que realizó diferentes trabajos, como puede ser pues, un proyecto de un alcantarillado, las alineaciones urbanas, varios edificios de viviendas, la BN, el Hospital Provincial, entre otros muchos. Las alineaciones urbanas es el primer ensanche de la ciudad, es la primera vez que Logroño salta las murallas hacia afuera y empieza a construir. Y bueno, edificios particulares que ahora mismo bueno, nos vamos a ir centrando en algunos de ellos, porque bueno, hay bastantes. Esto que nos ha comentado antes Fede, con el incendio y con su actuación en el convento de San Francisco. Y bueno, vemos ahí una imagen del siglo XIX del hospital. Obras para Logroño. El puente Colorado, que conocemos, que servía para, bueno, en el plano, igual en la imagen, algunos lo habéis conocido, es el puente que saltaba el río Chiguito. Este puente, pues bueno, era una comunicación para la ciudad, porque esto era una zona del Sotillo, pues bueno, donde se realizaban mercados, se realizaban tratados de ganado, incluso donde acudían también, como estamos viendo en la imagen, la gente pues a lavar. Entonces, aquí en un primer momento había una pasarela de madera, pero en 1859 el ayuntamiento le encarga a Massimiano hacer un puente, para pasar un puente más sólido. Y bueno, pues después de que sí que bueno, hay un expediente bastante considerable en el ayuntamiento, porque la adjudicación de las obras, al final pues bueno, será realizado este puente. Un puente sencillo, de un solo arco, que dio servicio a la ciudad hasta pues bastante bien entrado el siglo XX, hasta que desapareció el río Chiguito. Las alineaciones urbanas, por el que nos ha comentado Fede, están más o menos, serían toda esta zona de aquí. La plaza de Toros de la Victoria, el cuartel de artillería y la zona de Avenida de Navarra. La industria que hemos comentado. Pero, como hemos dicho también, cuando él está de arquitecto en Navarra, también hace obras aquí. Pero bueno,
de Navarra también, otra de sus, digamos, la segunda más importante, es el edificio que hoy ocupa el Café Iruña, que es uno de los más visitados por los visitantes, por la presencia de Hemingway, sobre todo en sus obras. Como vemos, bueno, anteriormente pues había un edificio, un edificio de viviendas que había pertenecido a un noble, y bueno, pues fue derribado y le fue encargado en 1856. En este edificio, pues bueno, Massimiano mezcla pues su típico lenguaje, como hemos visto, pues los frontones, las columnas, la piedra, el ladrillo y, bueno, le gusto también por los azulejos que vemos aquí. ¿Quién le encarga este edificio? Este edificio se lo encarga el Crédito Navarro, que es un banco, para, bueno, pues unos edificios de viviendas. Porque de hecho, bueno, el banco no se asentó en este edificio ni llegó a asentarse. Pero bueno, también durante su etapa en Navarra, pues como nos ha comentado Fede, en la etapa logroñesa también era una persona muy reseñable, en la etapa navarra no era menos, era también socio de, por ejemplo, de instituciones como el Nuevo Casino, que se asentará posteriormente en este edificio. El Nuevo Casino era una sociedad cultural también, que hacían diferentes actividades, diferentes fiestas, diferentes tertulias, bueno, un punto cultural de estos que tienen en este siglo XIX en Agua. Y bueno, nos encontramos que Massimiano, pues como siempre, hace un proyecto de lo que es la fachada y algunos elementos interiores, no todos, porque luego la sede del Nuevo Casino será reformada en varias ocasiones. Sí que sigue un lenguaje bastante del gusto de este siglo XIX, pero vemos aquí el portal, vemos las escaleras, pues nos hacemos un poco una idea de cómo está la biblioteca, el portal, bueno, diferentes lugares. Pero lo más importante, que sí que lo hace Massimiano, es el Salón de los Espejos. Nuevamente ese gusto por los espejos, una gran sala amplia que está ubicada en las ventanas, en todas estas ventanas de aquí, que es, bueno, el salón de reuniones, el salón de actos de esta sociedad pamplonesa, que bueno, pues como vemos, pues con casetones también inspirados en la arquitectura clásica, y de nuevo ese gusto por los espejos, como hemos dicho, da una mayor sensación de amplitud. Quiero destacar también la fotografía que vemos a mano derecha, está tomada en el año 1887 y es una de las primeras que vemos en el edificio actual. Incluso si nos fijamos abajo, el Café Iruña todavía no está abierto. El edificio está todavía tapiado a la espera que se inaugurará un año después. Bueno, volvemos a Logroño. Como ha dicho Fede, vamos a centrarnos en la que era su casa. Su casa ubicada en la actual calle Herrerías número 5, que últimamente, bueno, pues ha sido noticia, por desgracia, por el derrumbe de parte de uno de sus aleros, de la parte superior. Un edificio, pues que de nuevo, pues vemos que recupera otra vez esos patrones que él ha conocido y que él ha visto y que él traslada. Un edificio que nos puede pasar desapercibido, dado pues la estrechez que tiene en ese momento la calle, la proximidad con el edificio de enfrente, pues bueno, pues no, digamos que ha permanecido un poco más oculto. Un edificio de 3 pisos, con la primera parte de piedra y la segunda hecha en ladrillo. Pero el ladrillo que vemos, como anécdota, está pintado, es ficticio también, pues es un estuco, es un yeso que está puesto posteriormente y que bueno, pues que se le ha dado esa imagen. No es la composición original, dado que tenemos noticia de que en el año 1890 Massimiano encarga al ayuntamiento la colocación de los 2 miradores. De nuevo, pues estas modas que van llegando, pues coloca estos 2 miradores. No sabemos en realidad cuándo se construyó esta casa, porque claro, él es el arquitecto municipal, no sabemos por qué motivo no se conserva el proyecto ni la solicitud al ayuntamiento para construir este edificio. Hemos de suponer que lo haría él, pero no sabemos exactamente cómo lo dispuso, como comento, por esa carencia. Un edificio que bueno, que tenía su puerta principal, que es la puerta actual, con una vistosa decoración en los techos, pues de nuevo esos motivos florales con un gran medallón en el centro,
Y bueno, cruzaríamos, ahora el edificio es un almacén, una tienda de cestas, pero bueno, hemos de suponer que por aquí pararían esos carros que vendrían, esos carruajes que vendrían a las fiestas de Don Maximiano, y por aquí entrarían a visitar a Don Maximiano, que bajaría por las grandes escaleras dobles muy similares, más pequeñas, a esas que hemos visto en el Instituto Provincial. Ya vemos un poco más en detalle, pues eso, la cuidada rejería. Y bueno, vemos de nuevo esas aldabas con la forma del león en las puertas. Una gran escalera que está iluminada por la parte de atrás, pues con un gran lucernario. Es un edificio muy luminoso, aunque bueno, por desgracia no tenemos imágenes de cómo está por adentro, solamente nos lo podemos imaginar. Bueno, de nuevo la aldaba. Bueno, y cambiamos ahora de edificio. Esta es la Casa del Pozo, que se ubica en la actual Plaza de San Bartolomé, que era bueno, un afamado comercio como era González Cuevas. Y bueno, fue diseñada por Maximiano. Si nos fijamos en el proyecto y en la realidad, rápidamente nos llamará la atención que ha habido un añadido posterior, como lo es la solanera de madera, que no está en el proyecto que Don Maximiano presenta en el año 1875. Pues bueno, es un edificio, la Casa del Pozo era una de las casas más importantes del Logroño de la época, porque es una casa que tenemos constancia desde el siglo XVI, que tiene dos pozos, pero bueno, que por diferentes anécdotas del tiempo, pues llega al siglo XIX en un estado pues, bastante deteriorado, y bueno, los propietarios que se hacen con ella le encargan a Don Maximiano pues, que les haga un edificio, que es el que vemos ahora mismo, y que luego posteriormente será añadida la solanera de madera tan característica. Para conocer el siguiente, pues nos tenemos que desplazar a la calle Bretón de los Herreros. En concreto, bueno, es un edificio que está justo, esta es la que hace esquina. En el momento cuando lo hizo Maximiano era el 8, y el 12 me parece que es ahora, sí, no, pues me parece que cambió, a veces las numeraciones cambian. Bueno, pues vemos eso, pues de nuevo pues un gran edificio que fue construido en este caso en el año 1885, pues que tenía tanto una fachada aquí como otra en la calle Laurel, en los números 3 y 5. Bueno, esta es un poco peor conservada, pero bueno, aún reconocible, tendríamos que irnos a la calle Ollerías, en ese momento era el número 27, ahora es el 7, y que bueno, identificamos pues del proyecto pues prácticamente los portales, pero bueno, todo lo demás ha sido reconstruido. Bueno, luego tenemos también en la calle del Mercado, la fotografía no se ve muy bien, sería el número 25, que sería muy próximo a donde estamos ahora. Pues vemos pues de nuevo un edificio pues para reconstruir, en este caso la fachada. No reconstruye todo el edificio, porque hemos dicho que bueno, a veces pues, las reconstrucciones pues, afectan únicamente a unas partes del edificio. Bueno, luego pues tuvo otros que no nos han llegado, como este por ejemplo que estaba en la calle de la Estación, que fue construido en el año 1877, o un edificio en la calle de Soria, nos dice literalmente en el plano. Vemos eso, pues que en todos llama la atención pues eso, ese gusto que pone de manifiesto la formación que tenía Don Maximiano, formación artística en la Real Academia de San Fernando. La casa, volvemos, bueno, nos ha contado Fede con sus dos matrimonios. Y bueno, es curioso una cosa, porque habréis visto que durante toda la ponencia hemos sacado imágenes de los edificios, de la obra. No sabemos quién era él, no tenemos ni un solo retrato de él, no sabemos cómo era. Sí que sabemos que hubo pinturas, pero que no nos han llegado. Debe haber una, creo, en el Círculo Logroñés. Sí, e incluso aquí en la escuela, en su casa había dos cuadros, uno de Rosa Corona y otro de Maximiano, pero a la hora del testamento parece ser que le dieron a elegir que se los llevaría su sobrino, le habían tocado los cuadros a la hora de repartir esto y se han perdido porque como era
Francio Corona dice que, vamos, se va a Orense, no sé, se va por allí al norte y dice que los sucesores no guardan los cuadros y demás, pero se sabe que había 2 cuadros en la escalera esa que hemos visto bonita, había 2 cuadros de grandes dimensiones de ellos, de Rosa Corona y demás. En los años, hasta casi cuando empieza a vivir el actual dueño de la casa, decían que bueno, la escuela dura los años 30 y que es cuando está este hombre manteniéndola. El arquitecto Agustín Calarso va a ser el que mantenga la escuela y va a ser el que mantenga un poco la casa. ¿La escuela dónde estaba? ¿Ahí en la casa? De aquí y hasta la parte de atrás, donde nació Massimiano, era parte de la escuela de Rosa Corona. Las casas esas tengo eran... unos planos de la escuela de Rosa Corona que no sé llegar a hacer, porque era una escuela preciosa, 60, una torre, una tal, de los años 20. Ya veis que fallece en 1891 y habría proyecto porque él lo deja en su testamento. Rosa Corona va a ser la albacea y Rosa Corona lo que se va a apoyar es en los hermanos Agustín Calarso y su hermano van a ser los que van a llevar adelante incluso la albacea del testamento, porque no deja solo los edificios, sino que deja una asignación para poder funcionar que, dicho por un señor de 86 años, lo que era para niños pobres. Sí, eso ponía en el plan. Era para niños pobres porque era los que dice, y ese señor habla de que él estuvo en un momento, porque esto Rosa Corona se traslada después a última hora a Pérez Galdós arriba hasta que desaparece, pero la obra de Rosa Corona empieza a partir de 1891, cuando en el testamento tiene que hacerse cargo de esa escuela que ya han creado en matrimonio. Y entonces, si ya te digo, en los años 40 creo que desaparece, pero 1940, o sea, que pasa bastantes años. Pero no ha quedado nada y seguro que hay algo en los archivos, sobre todo de los Calarsos, porque son albaceas de ellos. O sea, te quiero decir que ellos tienen que firmar porque lo deja bien atado. Ya decimos que es un ilustrado y deja bien atado, que no solo deja algo que hacer, sino que se tiene que quedar bien dotado. Y se queda Agustín Calarso pendiente de que funcione. Más o menos, pues eso, pues como bueno, ya rematamos ya con esto, pues que, como hemos dicho, su tumba, que se ubicaba en lo que es en el actual cementerio, y que bueno, pues que hace unos años desapareció, y esto más o menos es como está ahora mismo en la actualidad. Quien quiera buscarla, hay que entrar al cementerio por la carretera de Mendavia, por atrás, girar a la capilla a mano izquierda y la vemos ahí. Llama la atención desde luego en un grupo de varios panteones ilustres, pues llama la atención. Claro, ya tiene otra inscripción, pero es el diseño que hizo el nacimiento. Es curioso porque está en el viejo. Cuando él había comprado lo del cementerio, había comprado su panteón y había comprado en el viejo, en la calle San José, lo más viejo del ayuntamiento, y lo cambia. Ahí están en los archivos que lo permuta, y ya vemos que lo permuta muy cerquita de la capilla, cuando estéis situados allí, que era lo que querían hacer todos los buenos cristianos, con poderío, ya sabéis, casi en el altar. O sea, cuanto más adelante, y él se pone también en eso privilegiado, solo que no tuvieron familia, entonces eso se ha ido perdiendo desde que no han pagado y ahora ya es de una familia particular que ha comprado. La columna es la misma, pero es lo que se ven, y es así, no es que se haya partido en el tiempo. La columna truncada lo que significa a nivel alegórico es que se te acaba la vida, se te parte la vida por indicado. ¿Qué representación más que para un arquitecto que se les parta una viga, no? Así que bueno, pues si alguien quiere hacer alguna aclaración o anotación, pregunta o duda. Bueno, si no hay preguntas, yo también. Haya sacado una
foto con dos escaleras, con una escalera a la derecha e izquierda. ¿Eso que pertenece al hospital provincial? Eso, está en el Instituto Provincial en Pamplona. No, pues sí que ponía Logroño, no ponía Logroño. No, no. Yo te digo la bonita, La escuela de tengo una comercio. pieza. Esta. Escuela de Comercio, Sí. Escuela Superior de Comercio de Pamplona. Eso, antiguamente que era No, como poníais la Y a la derecha, Magisterio. O sea, tiene más. El edificio, Escuela de Comercio hacia la catedral. Y esta, Al este, Magisterio. y bueno, más o menos de lo que se ha podido ver de la casa, tendría una escalera bastante parecida, más o menos. No, la escalera era de... Hay que ponerse un día en esa piedra, casa. la escalera que no era tan... En su casa entra en escalera doble y arriba si no, no lo dejan salir. estarían los dos cuadros de A esta Magisterio. juventud, si no, pues se van de botellón. Me acuerdo que la estuvimos viendo y tenía una escalera muy bonita. Y arriba tiene pinturas afrancesadas. Y porque el primer viaje ese de Olorón está también en los expedientes y es curioso porque le tasan hasta lo que se tiene que gastar. Lo mandan a él cuando se iba a hacer la plaza de Abastos. Cuando se iba a hacer una plaza de Abastos, después de la de Arregui, que había sido en el 63, se quiere mejorar también. Y como era él, Gustavo, en Olorón se había inaugurado una plaza de Abastos y lo mandan, pero es un expediente muy curioso del ayuntamiento que le dice el secretario que te entrego 1000 reales, pero que te das cuentas, vamos, que no se gaste más. ¿Y el proyecto del ayuntamiento es en Portadillos o es en Portales? Portalillos, en el frente. O sea, según nos pondríamos, dejando la redonda mano derecha en el frente. Que luego, porque el Palacio del Obispo desaparece también en el siglo XIX y claro, se tiende de nuevo eso a las ciudades a crear grandes espacios. Eso es un poco el cambio que hay de... ¿Y cómo había Palacio del Obispo que nunca había visto Desde el obispo? siglo XII el obispo tiene aquí su casa. En el siglo Desde el siglo XII tiene su casa y lo intentan vender. Al final se va a decidir en 1878, sirve de cuadra para la gente que viene aquí, el Palacio del Obispo, pero ocupaba casi toda la plaza del mercado. Y se quiere hacer el Teatro Bretón, se habla del Palacio del Obispo. Lo que hemos dicho de Maximiano Hijón, hace un proyecto del ayuntamiento. Era un sitio donde querían hacer, empezar a crecer, como dice Dentro de la ciudad, claro. también, darle un poco ahí de... Pues que es que al fin y al cabo, cuando vamos a una ciudad, prácticamente lo que vamos es a ver el centro. Entonces, pues un poco esa idea que tienen en el siglo XIX de ennoblecer el centro de las ciudades. Pues es una pena que el obispado se convirtiera en una cuadra. Además lo tenían, pero además es curioso porque están los expedientes y es de risa que a los barrenderos no les pagan mucho, pero les dejan guardar a los animales en la propia, en el salón de lo que era el Palacio del Obispo. Y tenían, porque dice que el sueldo no era mucho, pero que si venía gente y quería guardar las caballerías, pues le cobraban un poco y así aliviaban lo que es el salario. Bueno, Maximiano Hijón, lo que hay que reconocerle a Maximiano que está, no sé si habrá venido alguien del COAR que estuvimos hablando, porque al final nos representa mucho que su casa con el personaje, porque hemos hablado un poco de Navarra, pero es que Maximiano Hijón es conocido, pero muy en el extranjero también, y después en Navarra fue arquitecto municipal, provincial y lo mismo en La Rioja. Y después ahí el agradecimiento, ya veis que más cosas no podía ser, presidente de los mutuos, del Ateneo, de tal. Era gente muy importante que había dejado en París en 1878. Él está de alguna forma representando, decimos a La Rioja, pero representaba a los comerciantes riojanos, porque ahí era Maximiano Hijón, o sea que era un personaje muy llamativo y que hay que sacarle para adelante su casa, que es lo que nos queda, a ver si no cae.
Se va a caer. ¿Pero sigue siendo de propiedad particular o ya lo Sí, ha ahora los propietarios es Pablo, el de la El de cestería. la cestería. Pablo Iglesias, el de la cestería, es el propietario de su casa, Sí. de su anterior casa, de muchas, pero la verdad es que pero está la historia ahí. Ya digo que he puesto lo del siglo XVIII porque es importante donde el padre, eso donde nace Maximiano, y sin embargo que después Maximiano no se quiere ir, que se queda aquí, en la calle Herrerías. Bueno, y por ejemplo, claro, no le pueden obligar a arreglarla si no quiere. No. Eso Sale más barato con la iglesia dejar hemos que se topado. destruya. Además,